En cada batalla hay siempre un elemento al que se le teme más que a cualquier otro. Ese elemento es el factor sorpresa. Una emboscada a base de un arma nueva. Una táctica nunca vista previamente. Creadas en secreto, empleadas en secreto y capaces de destruir de una manera nunca conocida hasta ahora. Armas secretas. En este capítulo... Palmer para armas secretas. Un arma secreta es una máquina de pelea especializada creada por el hombre para caer sobre el enemigo de una manera letal e inesperada. Según esta definición, las fuerzas de élite son una de las más temibles armas de guerra sobre la Tierra. Desde los comienzos de la guerra, el mando militar se vio en la necesidad de unidades especiales cuya fanática fidelidad, increíble valor y terrible fiereza hizo de ellas el símbolo de la destrucción militar. Estas unidades son las que se utilizan para penetrar en lo impenetrable y hacer lo irrealizable. En sus acciones militares ponen a prueba la utilidad de las nuevas armas, lo que les llevará a la gloria o a la muerte. El precio que pagan por alimentar esta leyenda es alto. Pero en los secretos de sus entrenamientos y de su espíritu descansa el secreto de las más asombrosas victorias históricas. El secreto para formar una buena fuerza de élite es siempre el mismo. Hay que lograr que los aspirantes se imbuyan por completo en los moldes y tradiciones del grupo de élite, al margen de cómo se les haya reclutado. Se tortura sus cuerpos, no solo para endurecerles, sino para anular su espíritu y cualquier atisbo físico o mental de resistencia. Todo comportamiento o referencia civilizada es exterminado de raíz. Los instructores tienen un solo objetivo con sus alumnos: imbuirles del espíritu de la unidad. Las humillaciones para romper su espíritu forman parte de un cauterizante crisol que hace que unos individuos humanos fraguen y se fundan en una élite mortal. Incluso un experto tendría dificultades para identificar a las fuerzas de élite en acción. Podrían ser franceses o israelíes, o tal vez la Delta Force americana especializada en la lucha antiterrorista. Podrían ser los Rangers o los Boinas Verdes, la mejor unidad para operar detrás de las líneas enemigas. Podrían ser los Spetsnaz soviéticos, fatal punta de lanza en los asaltos aéreos, capaces de operar en los centros de poder del enemigo, asesinar líderes políticos o extender el pánico por medio del terrorismo indiscriminado. Pero incluso esta ferocidad palidece ante la sombra de una fuerza de élite que hizo de su nombre el puro símbolo del terror. Hoy en día, las siglas de las SS son un símbolo de lucha. ¿Eran las calaveras de la muerte de Hitler la piedra angular del genocidio étnico y religioso? ¿O eran la temible, la terrorífica fuerza de combate que hizo exclamar a un general: «Uno no conoce la guerra hasta que se ha enfrentado a las SS»? La respuesta es que eran ambas cosas, lo cual demuestra que la devoción sin límites a un líder, a una causa por inhumana que ésta sea, es la clave para conseguir una unidad de élite. Nadie entendió la utilidad de usar una élite del terror como arma secreta con la intensidad de Adolf Hitler. Las Schutzstaffel, es decir, las SS, no fueron formadas como una simple guardia de élite. Ellas eran la prueba práctica de la superioridad racial alemana. El candidato había de ser alto, estar perfectamente proporcionado y tener una pureza racial de generaciones. En su calidad de superhombres, aprendieron que todo tipo de asesinato, fuera este político, religioso, racial o militar, era para ellos un honor.
Las represalias salvajes y las rachas de exterminamiento se convirtieron en la especialidad de las SS. Semejante brutalidad demostró su utilidad cuando divisiones como la Waffen-SS fueron lanzadas al combate. Nombres como Das Reich, Deutschland y Germania fueron bien conocidos tanto en el frente oriental como en el occidental. En todas partes se las utilizó para reforzar a las flaqueantes líneas nazis. El deseo de Hitler de unir la sangre nórdica bajo el estandarte alemán condujo a la formación de unidades SS en muchos de los países conquistados. El secreto del éxito de las compañías multinacionales de las fuerzas de combate de la OTAN ha sido explicado por algunos por su semejanza con las SS. Tan pronto como se dispuso de aviones y paracaidistas, la necesidad de superar las modernas y erizadas defensas desde el aire trajo consigo la creación de una temible fuerza de infantería. La simple idea de saltar desde un avión desarmado en plena noche bajo una tormenta de fuego enemigo obligaba a crear una fuerza de élite. Como consecuencia, las unidades aerotransportadas se convirtieron en la más temible unidad militar jamás creada por el hombre. Las unidades aerotransportadas alemanas cayeron sobre Europa tan devastadoramente como los Panzers. La clave de las defensas belgas a lo largo del canal Alberto residía en la erizada fortaleza de Ivan Imen. Debía ser tomada. Una unidad de paracaidistas se arrojó sobre ella en planeadores. Utilizando unos poderosos explosivos rompieron las defensas y penetraron en las líneas aliadas. En la isla de Creta, una fortaleza británica en el Mediterráneo, las tropas alemanas no descendieron solo en paracaídas, sino también en gigantescos planeadores llevados allí por aviones. Este revolucionario concepto tenía muchas ventajas. Llevados en masa, estos silenciosos planeadores, muy fáciles de construir, permitían realizar ataques que nunca se hubieran podido hacer con paracaídas. Las tropas de élite llegaban ilesas y podían entrar en acción sin necesidad de ser reagrupadas. Sus morros alzables permitían además el transporte de unidades ligeras acorazadas. La célebre Legión extranjera francesa, formada en 1931, hizo de unos mercenarios de pasado dudoso la base de una élite clásica. Su lema es Legia Patria Nostra. La Legión es nuestro hogar. El 60% son no franceses, guerreros que juran fidelidad no a Francia, sino a la Legión. Tenían su base en Argelia y no podían estar en Francia en tiempos de paz. Estos legionarios regaron con su sangre los campos de batalla de todo el mundo. Su mayor derrota y su mayor gloria se dieron en Dien Bien Phu, una posición aislada en Indochina. Allí, los legionarios fueron rodeados por una inmensa oleada de rebeldes de Ho Chi Minh. Las fuerzas vietnamitas transportaron artillería pesada al lugar a mano. Cuando completaron el cerco, los refuerzos y las provisiones hubieron de llegarles a los sitiados por aire. Desde el 17 de marzo de 1954 al 7 de mayo del mismo año, las tropas francesas sufrieron 15.000 bajas en una heroica resistencia que forma parte de la leyenda de las fuerzas de élite. Las unidades de élite han ganado desde siempre su reputación tanto en sus derrotas como en sus victorias. Ha pasado más de siglo y medio desde que el Cuerpo de la Marina de los Estados Unidos agrupó a sus francotiradores en las unidades de combate de las fragatas. ¿Cuál es la razón de que todas las unidades de élite hayan mantenido siempre esta existencia paralela
y a veces hasta enfrentada entre dos servicios siempre ávidos de ser tenidos en cuenta, es decir, el hombre y su equipamiento, dicho en una palabra, la necesidad. Una y otra vez, los marines han sido la fuerza que ha desequilibrado la balanza. Inmejorablemente preparados y tremendamente motivados, son la mejor baza para llevar a cabo un ataque sorpresa. La impresionante coordinación entre sus unidades y el navío nodriza han revolucionado las teorías militares. El secreto de su éxito se basa en esa combinación única del que se ha formado en el campo de entrenamiento y en el de batalla. El Alligator, mitad bote y mitad transportador acorazado, nació en la década de los 30 para recorrer los pantanos de Florida. Los expertos de la Marina vieron el potencial del vehículo como transportador de lanchas de abordaje completamente equipadas y capaces de desarrollar una buena velocidad. En tierra podía subir escarpadas pendientes y transportar tropas en su interior. Aunque la misión de las modernas unidades de asalto anfibias es la misma, los medios incorporados como el vehículo de desembarco de colchón aéreo, Air Cushion Landing Vehicle, se han modificado impresionantemente. Este vehículo de desembarco utiliza gigantescos aspiradores de turbina que le permiten deslizarse sobre una cortina de aire a 1 metro de la superficie del agua. Otros aspiradores impulsan al vehículo, libre de la resistencia de las olas y obstáculos terrestres, a una velocidad de 80 nudos la hora. El ACLV ni siquiera detiene la marcha cuando ha de pasar del agua a la tierra y adentrarse por el interior de esta. El buque transbordador de helicópteros resuelve el problema de la formación de una fuerza de asalto sin el concurso de una docena de diferentes tipos de buques de desembarco y de apoyo logístico. Estos enormes buques no son los portaaviones que parecen ser a primera vista. La cubierta de vuelo transporta el apoyo aéreo de la Marina, incluyendo helicópteros de transporte de tropas y armamentos y los Harrier de despegue y aterrizaje vertical. En el interior del buque de asalto hay un enorme canal flotante lleno de vehículos anfibios que son el complemento ideal para los infantes de marina. A la orden de desembarco, los barcos de asalto salen del interior del buque madre completamente preparados para el combate. Sin botes de desembarco, sin cuerdas de escalada, ellos solos, el equipo de asalto, da vida a un letal ballet que solo una fuerza de élite como la de los marines podría interpretar. La dura experiencia del Vietnam añadió nuevas y más especializadas élites de combate a estas fuerzas especiales. Más que ninguna otra guerra, la del Vietnam exigió la realización de operaciones secretas llevadas a cabo por diversas fuerzas. Los boinas verdes tenían que adentrarse en el interior del país para alistar, entrenar y dirigir a los indígenas contra el enemigo. Los Rangers se adentraron en la jungla para responder con una ración de su misma medicina a las emboscadas que éste realizaba. La configuración del sur del país, formado por el delta del río Mekong y la inmensa área que cubren sus incontables meandros, exigía la formación de una fuerza de la Marina en tierra firme. No había otra manera de impedir que las inmensas arterias del gigantesco río aprovisionaran de suministros al enemigo. Unidades de élite de la Marina desarrollaron sus propias armas secretas y supieron utilizarlas inmejorablemente. La necesidad más urgente de la fragmentada guerra que era el Vietnam era conquistar el corazón y la cabeza de la gente. Esto exigía la presencia de una nueva fuerza de élite, la denominada Equipo A, cuyos miembros ofrecían ayuda médica y económica a la población local. También les enseñaron a proteger sus aldeas de los terroristas del Vietcong que asolaban el interior del país. Estos equipos eran trasladados a sus zonas de operación y sacados de ellas por helicópteros.
Los secretos de las zonas de aterrizaje pronto serían familiares a los hombres de estas fuerzas. Dado que los helicópteros muy cargados no pueden despegar o aterrizar verticalmente, tenían que aproximarse a la zona casi como un avión regular. En este proceso, las zonas deben reunir una serie de mínimos. Debe haber 50 yardas de distancia entre grandes árboles. Se debe limpiar de arbustos una zona de 35 yardas. Y el calvero ha de medir un mínimo de 15 yardas para que el helicóptero pueda aterrizar. En Vietnam se ideó un método secreto de limpiar la zona de aterrizaje. Un avión arrojaba una bomba de 5.000 kilos a la que se le adosaba un paracaídas. La gigantesca explosión no solo limpiaba la zona de aterrizaje, sino también a sus defensores. La palabra SEAL es la contracción en inglés de mar, aire, tierra. Esta pequeña y exclusiva unidad tiene sus orígenes en los temibles equipos de demolición submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Estos se componían de hombres que nadaban desarmados hasta las playas enemigas, desde Normandía hasta el Pacífico. Su misión consistía en informar sobre las defensas y sobre la profundidad de sus aguas, así como hacer volar objetivos. La peculiar geografía del Vietnam hizo de esta fuerza, los SEALs, que nunca se alejaran de su elemento primario, el agua. El delta del río Mekong, con sus 10.000 kilómetros de pantanos infectados de 80.000 luchadores del Vietcong, exigía la creación de la que se denominó Brown Water Navy, o Marina de Agua Gris. Las fuerzas de élite SEALs gozaban de la cobertura de una flota de extraño aspecto, diseñada especialmente para cubrir sus necesidades. El monitor Mark V era propulsado por potentes jets que eliminaban propulsores y timones. También bombeaba agua en las operaciones de aguas poco profundas próximas a tierra. Disponía de 6 torretas cuyo armamento consistía en una repetidora Bofors de 40 milímetros y de 3 pequeños cañones de 20 milímetros, así como de 2 grandes lanzallamas. Otros barcos más pequeños, conocidos como botes de río, demostraron tener un poder destructor devastador en las operaciones de cobertura de las unidades SEALs durante cualquier fase de sus operaciones. Estos botes de río contribuyeron a impedir que el enemigo aprovechara las riberas de los ríos para aprovisionarse de suministros. Pero la cautela es todavía el arma más importante en el arsenal de las fuerzas de élite. Equipos de penetración pueden operar durante semanas a expensas de sus propias reservas, penetrando en tierra firme sin fuerzas de apoyo, jugándose la carta de todas las fuerzas de élite emboscadas, la de las minas. La más común y utilizada de estas, la mina Claymore, era adosada a árboles y estacas o apoyada en su propio trípode. Detonada por control remoto eléctrico, fue diseñada para que la carga se dispersara por la zona, y su carga, que constaba de 700 proyectiles de acero, arrasara con todo en un área que abarcaba unos 250 metros. La clave de las operaciones de los SEALs estribaba en el acopio de datos, lo cual incluía la captura e interrogatorio de prisioneros. En sus acciones, estos hombres podían acertar con blancos situados a 1 kilómetro largo de distancia. Durante la Guerra del Golfo, los marines americanos hicieron arriesgados saltos desde helicópteros para hostigar a las fuerzas enemigas que estaban rompiendo el embargo decretado por la ONU sobre el comercio iraquí. En la Guerra del Golfo, las unidades de élite mostraron a los iraquíes el poder de una nueva y terrible arma secreta: la iluminación por medio de rayos láser de los blancos. Ocultos y camuflados en el terreno, los SEALs apuntaban a los blancos enemigos por medio de rayos láser invisibles. Estos rayos láser guiaron cada ataque aliado para destruir las fuerzas mecanizadas iraquíes.
En un contexto en que los ejércitos disminuyen sus efectivos de una manera impresionante y la dramática reducción de las grandes unidades que ha provocado la alta tecnología, todo apunta a que el mundo de las fuerzas de élite aumentará. No todas las naciones pueden soportar la carga de un ejército convencional. Las fuerzas especiales son la clave para mantener lo mejor de este. Dado que el tamaño de los ejércitos comienza a decrecer, cada vez es más esencial que las fuerzas de élite de los mismos sean incluso más efectivas de lo que han sido nunca. Les ha hablado John Palmer para Armas Secretas. En cada batalla hay siempre un elemento al que se le teme más que a cualquier otro. Ese elemento es el factor sorpresa. Una emboscada a base de un arma nueva. Una táctica nunca vista previamente. Creadas en secreto, empleadas en secreto y capaces de destruir de una manera nunca conocida hasta ahora. Armas secretas. En este capítulo, la infantería. John Palmer para Armas Secretas. Esta insignia de combate de la infantería nos recuerda que no todas las armas secretas tienen un cuerpo de titanio o cerebros de silicona, ni cuestan millones de dólares. El hecho es que el arma más importante de todas tiene un cuerpo constituido por unas cuantas combinaciones químicas de lo más comunes. Y el arma más cara, dotada de una tecnología superpunta, no sería nada sin este apoyo. Este arma es el soldado de infantería, el tragabarros, el gruñón o, como le llaman los demás cuerpos del ejército, los patas. Ocupa terrenos y expulsa de ellos al enemigo. Solo él, como decía un general, puede sacar al otro ejército de sus agujeros y hacerle firmar el tratado de paz. Mientras muchas de sus armas secretas son increíblemente simples, ellos son tan desconocidos para los civiles como es la composición de una bomba nuclear. En el siglo XVII, la infantería, una vez entrada en combate, estaba tan desorganizada como una pelea de barracón. Luis XIV, el rey francés, imitando a los ejércitos suecos, utilizó dos armas de una pasmosa sencillez, pero muy efectivas. Convirtió los masivos ejércitos en regimientos organizados a los que dotó de uniforme reglamentario y de estandartes, de manera que sus responsables pudiesen identificar y dirigir a sus unidades en el combate. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial y las batallas entre infantería se convirtieron en el factor que decidía el desenlace de la guerra, todos los ejércitos tenían organizado el mismo diseño. La base la constituía la escuadra, integrada por pelotones, compañías, batallones, regimientos, divisiones, cuerpos y ejércitos, los cuales agrupaban a unos 100.000 hombres. A comienzos de esta guerra, los ingleses inventaron un rifle de precisión tan eficiente que parecía que iba a ser el arma definitiva en las batallas de infantería. Pero nuevos hallazgos como la artillería de alto poder explosivo y ametralladoras automáticas se incorporaron al arsenal de los Tommies. La necesidad de proteger a los hombres en medio del combate dio lugar a la innovación más importante de esta guerra: las trincheras. Los fosos aislados se convirtieron en redes coordinadas. Incluían barracones, puestos de mando e incluso sistemas de desagüe. A veces, estas redes de trincheras iban desde Suiza hasta el Mar del Norte. Las trincheras iban en zigzag por varias razones. Por ejemplo, limitaban la propagación de los fragmentos en caso de impacto directo y creaban múltiples bloques defensivos contra los atacantes que hubieran logrado penetrar en su interior.
La entrada del agua en las trincheras hizo que las mismas adquirieran una gran impopularidad entre los soldados. La gangrena, fácilmente causada por unas botas siempre frías y húmedas, ocasionó multitud de amputaciones. Es hora de revelar el secreto de dos increíbles armas defensivas que han salvado más soldados que los cascos: los trajes antifuego o cualquier otro sistema protector. No cuesta nada transportarlas, pero ofrecen mayor protección en la batalla. Pueden ser manejadas por el más inexperto de los operarios y no se les conoce ni un solo caso de mal funcionamiento. Hablo de la combinación entre el saco de arena y la pala. Estos elementos caseros protegen de los impactos producidos por las mortales esquirlas, las bombas y toda clase de proyectiles. Según avanzaba la Primera Guerra Mundial, los alemanes comprobaron que disponían de pocos nitratos, el componente esencial en los explosivos de la artillería. Para compensarlo necesitaban un nuevo elemento que destrozara la infantería enemiga. Un químico alemán, Fritz Huber, ideó la manera de sintetizar hidrógeno y amoníaco, además de almacenarlo en cilindros contenedores. En un día que fue particularmente negro para la infantería aliada, los alemanes arrojaron más de 168 toneladas de aquel gas mortal. De los 20.000 hombres que fueron gaseados, murieron 5.000. Ingleses y franceses construyeron máscaras antigás y desarrollaron sus propios gases mortales. Al finalizar la guerra, casi el 6% de las bajas se debían al gas mortal. Cuando los observadores militares americanos vieron la carnicería que supuso la segunda batalla de Verdún en 1916, prohibieron el uso en el ejército americano de un arma tan brutal, salvaje y mortal. Pero cuando los americanos llegaron a Francia un año después, estaban tan necesitados de innovaciones técnicas y tácticas que poco más podían hacer. Aunque los americanos lucharon menos de un año en Francia, sufrieron la escalofriante cantidad de 150.000 bajas. Casi todas ellas se produjeron en la infantería. Los infantes americanos no disponían de la experiencia, la preparación, ni el equipo necesario para sobrevivir frente a un ejército moderno. Había llegado la hora de cambiar. En 1914, cuando se disolvió el victorioso ejército americano, un arma secreta, efectiva como ninguna otra, emergió de entre todas ellas. Se llamaba George Castle Marshall, un joven oficial preparado, sin embargo, para los más altos liderazgos. Durante los años siguientes, Marshall convertiría el mediocre ejército americano en un ejército sin igual. En el ejército americano que finalizó la Primera Guerra Mundial, nada funcionaba bien. La enorme fuerza de 132.000 hombres disponía de tan pocos oficiales que un simple soldado podía ejercer labores de teniente durante más de 20 años. Las academias militares solucionaron en parte el problema, con centros de estudio y de desarrollo de nuevas tácticas. América tenía que conformar y organizar su infantería con armas operativas que ya poseía, pero que habían sido perfeccionadas durante la guerra. El secreto que transformó la brutal y desordenada infantería de un ejército que ganaba por coraje, arrojo y suerte, en otra en la que dominaba la precisión y la cohesión,
fue descubierto por los prusianos el 25 de noviembre de 1803. Ellos introdujeron el concepto de mando general. De repente, la guerra dejó de ser cosa de amateurs. La ciencia fue codificada y enseñada. Y los graduados fueron integrados rápidamente en el ejército para cooperar en el campo de batalla. El papel de líder podía ser intercambiado. Los hombres habían sido adiestrados para luchar como lo habían hecho sus antecesores y como lo harían los posteriores. Por lo tanto, la estrategia podía ser confiada no solo a un general del más alto rango, sino también a un simple teniente. La guerra cambió para siempre. En 1927, George Marshall, con el cargo de teniente coronel y subdirector de la Escuela de Infantería de Fort Benning, en Georgia, modificó por completo la estrategia instructora de todo el ejército. Más tarde, como máximo responsable de este, aligeró las masivas divisiones de 24.000 hombres, reduciéndolas a 15.000, dotándolas así de más movilidad y capacidad de fuego. Basándose en la experiencia, Marshall introdujo las maniobras a gran escala, influyendo decisivamente en el tamaño de las unidades de cada división. En la posterior Segunda Guerra Mundial, una de las innovaciones que llevarían a cabo las tropas de infantería aliadas sería el denominado ataque envolvente. En este ataque, una parte de las fuerzas americanas avanzaba para envolver más que para penetrar en las líneas enemigas. Otros batallones maniobraban para cubrir los flancos y la retaguardia. Y una fuerza de reserva intentaba asegurar el éxito de la maniobra. Mientras otras tácticas más sofisticadas no resultaban efectivas en la confusión de la batalla, el ataque envolvente demostró siempre su validez en el frente de los aliados. El general Marshall modificó también la artillería, convirtiéndola en una fuerza móvil que prestaba un inmejorable apoyo directo a las fuerzas de infantería. La artillería concentraba su fuego en los puntos donde podía surgir el peligro para los americanos gracias a sus ojeadores. Uno de los secretos que los reclutadores ocultan a los soldados es que se convertirán en máquinas de transporte. Con ello obtendrán una fuerza tal que cualquier estibador les envidiaría. En combate, su equipaje consta de una colchoneta de campaña, almohadillas, palas, ponchos, máscaras antigás, el rancho, la cantimplora, un cuchillo, armamentos, artículos de aseo, munición y granadas de mano. Añádanle a esto la impedimenta de armas pesadas como morteros, trípodes, etc. Como resultado de todo esto tenemos una carga de unos 30 kilos. A veces la parte más dura de la batalla consiste simplemente en llegar a ella. Aunque las bajas americanas en los hombres de infantería sí fueron considerables durante la Segunda Guerra Mundial, no fueron tan elevadas como las de los alemanes y japoneses. Algunas unidades sufrieron bajas del 400%. En ellas hubo que recurrir a sucesivos reemplazamientos. Algunos ejércitos aliados recurrieron a rotar las unidades de primera línea, pero necesitaban siempre divisiones de repuesto. El método americano consistía en agrupar constantemente a sus tropas en lugares seguros para mantenerlas en buena forma. Su método contrastaba con el de los alemanes, que unían a los soldados con viejos camaradas, a pesar de las pérdidas, con el fin de mantener la moral y el espíritu de combate. Pero problemas de moral aparte, los novatos refuerzos americanos eran mucho más eficaces en combate que las diezmadas divisiones de la Alemania nazi. Uno de los grandes secretos del triunfo o del fracaso de la infantería reside en un arma que no tiene nada que ver con la habilidad o el coraje. Es invisible durante el combate, sin embargo es mortal.
No hay arma a la que el soldado de infantería tema y odie más, pues le destroza esas mismas piernas que define al soldado de a pie. Nos referimos a la mina terrestre. Provoca tal terror que puede hacer temblar a todo un ejército a cada paso que da. Y no le faltan razones. En el teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial en Europa, los alemanes utilizaron una de las más terribles armas de la guerra. Conocida con el nombre de Bausimberi, esta terrible mina no se contentaba con segar las piernas de los soldados. Al ser pisada, un primer explosivo destrozaba sus órganos vitales. Luego, una segunda explosión lanzaba una auténtica andanada de destrucción que se esparcía por todo el área. Los que sobrevivieron a esta mina jamás podrán olvidar el característico pop que precedía la explosión de una Bausimberi. Aprender a sobrevivir a una explosión de estas es una de las primeras cosas que se enseñan en el entrenamiento de los soldados. Las antiguas palas de madera son inadecuadas frente a los modernos modelos de minas actuales. Los diseñadores de armas secretas pusieron a punto una nueva mina de cargas explosivas metálicas capaces de volar y explotar en medio de las filas enemigas. En ningún otro cuerpo del ejército, los secretos del arte de la supervivencia son tan universales e inalterables como lo son en la infantería. La base de las operaciones se articula en torno a la patrulla de reconocimiento. Ninguna acción podrá ser llevada a cabo con éxito sin que unas patrullas de reconocimiento recorran previamente el teatro de operaciones. Estas patrullas se introducen en las líneas enemigas o en tierra de nadie. Informan constantemente a su base de mando. Patrullas fijas guardan posiciones para analizar el avance del enemigo, establecer contacto con él y detener su avance. Las patrullas de combate acosan al enemigo, se enfrentan a él y obstaculizan sus movimientos. Se interroga a los prisioneros. Las patrullas de infantería deben estar preparadas para emboscar con minas, morteros o francotiradores. La mejor unidad es la que posee todos estos elementos. La patrulla se coloca en forma de L cuando el enemigo está en terreno descubierto y tiene bloqueada por el terreno la que sería su vía de escape. Se concentra el fuego de las armas ligeras sobre el eje teórico del enemigo para derrotar al mismo. Las armas automáticas pesadas se usan para impedir cualquier intento de romper el cerco. La pelea urbana es el infierno para el soldado de infantería, pero también aquí hay ciertas normas que le ayudan a sobrevivir. Evitar puertas y ventanas tras una explosión, limpiar los edificios piso a piso, cubrir siempre adecuadamente al hombre que va en cabeza. Y siempre, siempre arrojar una granada antes de entrar a un lugar. Y la granada de mano es el arma secreta en la que más se basa el triunfo de la infantería. Es tremendamente eficaz en el combate cuerpo a cuerpo. Capaces de arrojar metralla, provocar conmoción cerebral o lo que llaman fósforo blanco, la granada no ha cambiado demasiado en 75 años. Uno de los secretos para avanzar con seguridad en la infantería americana se denomina avance a saltos. Cualquiera que haya visto una película del oeste lo reconocerá fácilmente. En este tipo de operaciones la unidad de avance se divide en dos. El pelotón de protección resguarda con su fuego la marcha del pelotón de avance. Cuando el pelotón de avance establece sus posiciones, se convierte en un nuevo pelotón de protección. Y el que era antes pelotón de protección pasa a ser el nuevo pelotón de avance.
Este sistema es usado con gran éxito incluso cuando la infantería avanza en vehículos motorizados. Durante la operación Tormenta del Desierto en Kuwait e Irak, la infantería americana rompió las débiles defensas enemigas con ataques de bayoneta. Finalmente, para la infantería americana, la batalla fue como un paseo gracias a las ventajas que les proporcionó la tecnología estadounidense. Sin embargo, el alto mando no avanzó las posiciones en sus mapas hasta que la infantería aliada ocupó realmente las posiciones del enemigo.